Primer grupo de antiulcerosos o fármacos que disminuyen la producción de ácido clorhídrico. No son protectores gástricos, son antiulcerosos. Ayer me decía una paciente, ella se queja mucho de distensión, reflujo, y ella recibe lansoprazol 2 veces al día. Lleva más de 2 años, ¿no? Entonces, organizo la medicación, es una artritis reumatoidea. Ni un parámetro positivo, ni factor reumatoideo, ni anticuerpos citrulinados, ni ningún parámetro de inflamación característico de artritis. Entonces le dijo la doctora, es una artritis cero negativa. Es artritis, pero no hay un factor que dé positivo. Me quedé pensando, lo voy a revisar, pero a priori, ¿qué es lo que hay? Distensión abdominal, un estreñimiento crónico. Esa paciente evacuó siempre 1 o 2 veces a la semana, muy poquita cantidad, un Bristol 1, que son bonitas, las S. Entonces, ¿cuál será? Probablemente ahí su factor disparador de anticuerpos. Intestino hiperpermeable de toda la vida. Tiene tiroiditis Hashimoto. ¿Qué es Hashimoto? Anticuerpos contra tiroides. O sea que un paciente con estreñimiento tiene la probabilidad a lo largo de su vida, mayor probabilidad de hacer cualquier autoinmune. Y ella me decía, mi mamá tiene Hashimoto, artritis reumatoidea en toda la familia, esto es hereditario. Todo lo que es autoinmune no es hereditario. ¿Hay predisposición genética? Sí. Yo le doy las protecciones y eso va a manifestar. Una familia muy autoinmune, 2 fallecieron con hepatitis autoinmune, más Hashimoto y artritis reumatoidea, sacando diabetes e hipertensión, que es el denominador de la población. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo uno tiene que ir tratando de investigar de dónde empezó todo. ¿Puedo yo seguir dejándole su omeprazol a esa paciente porque le llenaron con toda la medicación de artritis sin dejarle nada? Metotrexato, hidrocloro, ¿qué se llama? Todita la medicación corticoide incluida, hidroxicloroquina, ácido fólico, metotrexato, leflunomida, no le quedaron nada sin dar. Meloxicam y un AINE. Entonces intento sacar lansoprazol y me dice, no, doctora, sin protegimiento. Es lo que yo le decía. Es muy difícil sacar la etiqueta del paciente, porque esto me protege. Si algo me protege, lo voy a tomar forever. Y ahí están los principales efectos adversos, ¿ya? En el uso crónico de estos fármacos, ella se quejó de alopecia. ¿Quién revisó los efectos adversos de inhibidor de boca de propóleo? Nadie, ¿no? Porque como había examen. ¿Por qué? Interesante, demencia, ¿por qué? No sé nada porque había examen. ¿Cómo fue, profesor? Hacía el examen, un examen considerado desde antes del proceso. Ya, antiulceroso. Ahora vamos a repasar rápido, ¿ya? Y acá teníamos nuestra bomba de protones, donde había 4 receptores. 3 de ellos relacionados a la producción del ácido clorhídrico. Esto es con gasto de energía, esto es protón. Potasio. Cuando vamos así es con gasto de energía. 3 eran sus factores que la estimulaban. Hablamos del receptor H2 de histamina, hablamos del receptor G de gastrina y de acetilcolina muscarínica. Y el que la inhibe, ese sí es protector, es prostaglandina en la línea 2. ¿Ya? Que si yo la induzco, ella inflama, pero en mucosa gástrica protege. Eso es protector gástrico. ¿Ya? Prohibido decir a su paciente, le voy a dar un protector gástrico. Le voy a dar un fármaco para disminuir la acidez y que me tolere esta medicación hasta que usted mejore. Lo vamos a usar por poco tiempo. ¿Cuánto, doctor? 4 o 8 semanas, ya está. Eso es importante. No puedes poner un omeprazol sin decirle al paciente cuánto tiempo debe usar. Ayer recibí una paciente que otra a 72 años, la anterior era más jovachona, tenía 53.
alopecia importante. Busque causa de alopecia e hipocloridria. A ver en su teléfono, alopecia e hipocloridria. Rapidito, hasta contar 0. Una alopecia pues en mujeres se ve muy raro, las mujeres tenemos mucho cabello, los hombres estamos acostumbrados, ¿no? Porque la testosterona le juega mal y tengo más hombres peladitos, las mujeres no. Estaba como para ponerse una peluquita a la paciente, pero se mantenía así. Y tú la ves y crees que está haciendo un tratamiento de cáncer, una quimioterapia, y no. A ver, ¿alguien encontró algo? Alopecia e hipocloridria. ¿Ya? En albiceroso habíamos visto 3 grupos terapéuticos. Vamos a empezar con el de más efectividad, contrario de la clase anterior. Lo más usado, porque ahí nos vamos a hacer hincapié, son los inhibidores de la bomba de protones. Luego están los anti-H2 y luego están los antimuscarínicos que hoy no los usamos. En inhibidores de bomba de protones les dije que revisen ensayos clínicos en sus diferencias entre ellos. ¿Alguien hizo algo? Bellísimo está. Si no investigan y no leen, no van a aprender. Inhibidores de bomba de protones, habíamos dicho omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol y omeprazol. Yo les decía que todos tienen similar efectividad, a sus diferencias son farmacocinéticas, se dividen más largas, han subido transformación en una o en otra de las enzimas. Ellos ya tenemos el mecanismo de acción, ¿era reversible o irreversible? El omeprazol. Irreversible. Viene y se une a esta ATPasa por un puente disulfuro, este es el fármaco, y la mata la enzima, la inactiva. Por eso es irreversible. ¿Qué tiene que ocurrir para que él funcione nuevamente? Hacer una nueva bomba de protones, ¿ya? Entonces su mecanismo de acción dijimos que es irreversible. ¿Cuánto tiempo demorábamos? Unas 18 horas en volver a producir ácido clorhídrico, por eso deberíamos dar cada 24 horas. A casos extremadamente graves, incluso hasta cada 12. ¿Qué riesgo corro en cada 12? Cuando yo lo administro, que no hayan bombas funcionando. Si no hay bomba funcionando, el fármaco, así como entró, se va a ir sin haber cumplido su mecanismo de acción. ¿Está bien? Bien. Vimos su mecanismo, vimos que era inactivo. ¿Qué necesitaba para activarse? Bueno, entonces eso ya se lo di y yo lo repasan en casa. Ya. Me faltó un poquito la RAM nada más. Voy a hacer lo que faltó porque veo que no han estudiado nada. En sus reacciones adversas, la más importante es la hipocloridria, principalmente en el largo plazo. ¿Qué es hipocloridria? Que va a bajar el ácido clorhídrico. Si yo lo uso 4 semanas porque hay una gastritis ácida, ese es mi objetivo. Bajar el ácido, ¿para qué? Para que pueda esa célula regenerarse. Si hay gastritis, su mucosa que se vaya regenerando, que crezca un poquito el moco y que el alimento no me agreda. O si hay una úlcera, que le dé tiempo para cicatrizar. Dice que no se ha asociado directamente con la alopecia. Por eso no me seguí buscando. Ya, eso lo hace la industria, pues, ¿no? Todos esos artículos, yo he tenido 3 pacientes con alopecia, una alopecia areata muy clásica que nunca la tuvieron y fue por el uso de inhibidor de bomba de protones más de 8 semanas, ni siquiera fue de crónico. Sí está relacionado, ¿ya? Yo lo que sin embargo, la hipocloridria puede llevar a deficiencias de nutrientes esenciales por la enfermedad de dosis y sí, eso es crucial para la salud del cabello. Y que el ácido clorhídrico para la absorción de nutrientes y su falta puede tener un cuerpo que necesita para mantener el crecimiento del cabello. Ya. Todos los artículos son un poco tibios. ¿En qué sentido? Pudiera ser, ¿por qué? Porque está siempre la industria de fármacos sacando todo lo que se va subiendo de investigadores independientes. ¿Qué es un investigador independiente? Yo voy viendo a mis pacientes, mira esto, de 100 pacientes que tengo con hipocloridria, 20 han hecho alopecia, por decir, que usen IVP más de 2 años. ¿Por qué independiente? Porque nadie me paga para hacer esa publicación.
cuando lean un artículo científico, que tienen que buscar siempre para que sea realmente de veracidad, que diga sin conflicto de interés. ¿Qué es sin conflicto de interés? A mí nadie me paga, yo publico lo que yo investigo. Conflicto de interés es cuando un laboratorio paga para que yo investigue. No está mal que el laboratorio te pague para investigar, porque es quien tiene los recursos. Ahí el gran riesgo es que pueda haber manipulación de los datos. Eso pasó porque todo lo lanzaron y sí, ellos vieron sangrado de su uso más de 5 días, pero esa información quedó guardada. Y después ya cuando se manifiestan los pacientes, después de años que ya ganaron mucha plata, retiran del comercio, vuelven a colocarlo el fármaco, pero ya en su literatura dice no use más de 5 días. ¿Se entendió? O sea que siempre que buscamos un ensayo clínico, busquen si tiene o no conflicto de interés. Si sí lo tiene, que no es un pecado, es porque alguien ha financiado. La universidad, si hiciera investigación, o la investigación que se hace, ¿es con conflicto o sin conflicto de interés? ¿Cómo? Sin conflicto de interés. ¿Qué industria va a pagarle a la universidad para hacer un estudio? Sería ambiente. Que venga a un laboratorio y diga, ve, investiga y yo le voy a dar dinero. En los países de más bajos recursos sí pudiera aceptarse, digamos, pero tendría que tener ahí con conflicto de interés. No debiera. ¿Se entendió? Ya. Bien, entonces, la hipocloridria. ¿Qué problema tengo si no tengo ácido clorhídrico? Mis alimentos se van a poder trabajar adecuadamente, voy a procesar mis proteínas. ¿Qué necesitan las proteínas para procesarse? Proteasas y pepsina. Eso va a dar el páncreas. El páncreas está bien, va a dar, pero si no hay pepsina activada, la proteasa no actúa. Estoy diciendo que mis proteínas para poder absorberse necesitan pH ácido. Ahí tenés un paciente añoso como omeprazol con baja carga muscular y hace algo de ejercicio y no mejora. ¿Por qué? Porque no absorbe proteínas. Las proteínas para absorberse es gracias a proteasa y a pepsina. Pepsina necesita ácido clorhídrico. Amilasa necesita los almidones. Si no hay medio ácido tampoco van a procesarse y dan una gastritis hermosa. Y los líquidos necesitan ácido para emulsionarse y poder absorberse. ¿De acuerdo? Entonces la hipocloridria en principio me va a alterar la nutrición del paciente. Imagínense, 2 años usando un IBP o 3 años o 4. No es lo mismo que usar 4 semanas. Ahora, repito, no es un mal fármaco, no estoy haciéndole mala publicidad. Frente a una gastritis ácida espectacular, un paciente joven corrigiendo algo. Lo que estoy hablando es del uso crónico. ¿Ya? Esta hipocloridria yo la necesito, cauterizo mi úlcera, mejoro mi gastritis, mejora la glucosa y los pepinos. ¿Qué más puede producir? Si hay hipocloridria, va a haber muchas interacciones. Ahí su compañera nombró calcio sin hierro. ¿Qué necesita mi calcio de mi comida? Ni siquiera un calcio extra. Para poder absorberse, solo se absorbe en medio ácido. Solo se absorbe en medio ácido. Entonces tenemos la paciente añosa, osteoporosis, le dan calcio mañana, tarde y noche, mejor si con vitamina D, ellos compiten en su absorción. Si doy calcio y vitamina D, tengo que separar las 12 horas. Ya. Le dan su calcio, como lo quieren mucho y le protegen el estómago, le dan un IBP. El calcio que va a pasar por ahí, ¿qué va a hacer? Se va a ir por la res. ¿Por qué? Porque si no hay medio ácido, él no se va a absorber. ¿Se entendió? Lo mismo pasa con el hierro, lo mismo pasa con el zinc. Si yo no recibo hierro, la caída del pelo es inminente. ¿Ya? Siempre que tu paciente te dice, no necesariamente alopecia. Caída del pelo, si me cae, siempre se cae, no se baña y se cae el pelo. Pero esto es exagerado. Mire, doctora, tengo foto ahí del paciente. Agarra un poco y se me cae exageradamente. Mídele la ferritina al paciente. La ferritina es una de las causas en caída del pelo, hipotensión vasomotriz, hipotiroidismo, déficit de nutrientes, estrés severo, uso de IBP. Ya, dice que está relacionado, pero aún sin ver repercusión, ya que se ha presentado una gran cantidad de pacientes de entre 43 y 80 años, femeninos masculinos, pero aún sin ver repercusión. Sí, o sea, pero ya te llama la atención y si partimos de la lógica, ok,
porque hasta que eso se apruebe será para nuestro bien, o bueno, para los bienes, no para los bienes. Tiene lógica, no se absorbe hierro, no se absorbe calcio, no se absorbe zinc, proteínas no se absorben. ¿Y esto de qué se forma? ¿Está bien? O sea que esta hipocloridia me va a llevar principalmente también a interacciones. ¿Qué fármaco que regule el metabolismo ya les ayude? Se absorbe en medio ácido. No lo hemos avanzado. Esta es la mayor interacción. Levotiroxina. Levotiroxina damos en hipotiroidismo en el capítulo siguiente que vamos a avanzar, endocrino. ¿Ya? Necesita un medio ácido. Siempre el endocrino o quien te lo da te dice va a tomarlo en ayuna y solito. ¿Por qué? Primero porque él se produce su mayor pico 6 de la mañana. Ese es el horario mejor. Si lo doy a las 6 y él produce algo del T4 y del T3, no le bloqueo su producción propia. Darlo al horario que su pico es más. No me lo doy. Él solo se absorbe en medio ácido. El paciente se durmió toda la noche, sigue trabajando con mi tubo digestivo. Aunque yo esté durmiendo, pues no puede parar, ¿verdad? No puede hacer ello paralítico mientras duerme. Y él empieza a producir ácido durante la noche. ¿Cómo debería ser la acidez de un paciente al despertarse? Elevado, si es que anda todo bien. Ese horario es el de mayor acidez. Ahí se debe tomar la levotiroxina. Solita. ¿Por qué? Porque el que pase a su lado de alimento se lo va a llevar. Él tiene afinidad por todo el mundo. Él se hace que el lado es un complejo insoluble con el que pase. ¿Ok? Entonces te dicen en ayuna, 6 de la mañana. Pero ¿qué va a pasar si tu paciente toma el IBP a la noche antes de dormir? Cuando amanece, ¿cómo está el pH? Alcalino. Paciente arriba de 50 años, el 80 o 90% tiene un pH más alcalino. El estómago ya no es ácido. Ah, pero tiene reflujo y dice que le quema, doctora. ¿Ok? Son gastritis alcalinas y da la misma sintomatología que la gastritis ácida. Siento que me quema un ácido, porque la base también agrede. ¿Se entendió? Tiene poco ácido tu paciente. Muy bien. Encima le han dado un IBP. Muy bien. Y encima es hipotiroideo. Esto es muy usual. Hipotiroidismo viene en menopausia con mucha frecuencia. Bajan las hormonas y ella también. Y la paciente te dice, me engordo más que antes, estoy neta, solo quiero dormir, será depresión. Le mide la TSH que es hasta 4 o 5 y tengo 8. Y es un hipotiroidismo secundario probablemente a la baja hormonal de menopausia. ¿Bien? Entonces, acá hay una interacción. ¿Con quién interacciona? Con todo fármaco que necesita pH ácido para absorberse. Levotiroxina, hierro, calcio, zinc. Esa es la interacción más importante. Otra RAM importante. Acá su compañero leyó demencia, pero... Sí, ya lo fue. A ver, Y nieve la colina acetiltransferasa. Colina acetiltransferasa. Y a Alzheimer o demencia senil se le está echando la culpa a que niveles de acetilcolina baja. Acetilcolina hace una neuroplasticidad y yo me enfoco y no me olvido lo reciente. Alzheimer se acuerda todo lo de atrás, pero no lo reciente. Tomé o no tomé, tomé o no tomé, fui o no fui. Así empieza, después es más el deterioro. Por eso es que dábamos ¿qué fármaco en Alzheimer? Donepezilo, ribaquilmina. ¿Qué mecanismo de acción? Agonistas paralíticos. ¿Para qué? Para que haya más acetilcolina. Podría dar diarrea, podría dar un poco de cólico, ese era otro cuento. ¿Ok? O sea que quiere subir acetilcolina. Hay una teoría de que ellos inhiben la enzima que la va a formar, porque acetilcolina es una de las pocas neurotransmisores que no se recapta. Serotonina se usa y se recapta. Entonces yo puedo inhibir recaptación, antidepresivo. Acetilcolina actúa y ¿quién viene a destruirla? Acetilcolina esterasa. Y no se recicla, pero en su formación dentro de la neurona está esa enzima, es lo que es probable. Pero ¿qué es lo más probable para mí? Que hay estudios, más no sale mucho a la luz. Si yo
yo tengo un intestino de un paciente que toma IBP, su pH acá está alcalino, las bacterias malas proliferan y ese paciente tiene disbiosis. Come, aunque sea un pollo orgánico o un pez sacado del mar de la China, de Canadá, es el mejor, también ustedes, el mejor salmón, porque el salmón, para tener color rosado, va hasta el fondo del mar y se come unas algas y le dan el color rosado. Nuestro salmón carísimo que pillan en el supermercado viene de Chile. En Chile tienen criaderos de salmón, lo van a criar con redes. ¿Por qué? Porque el salmón quiere irse al final de abajo del mar para comerse esa alga que le da el color. Y no lo van a dejar porque lo pierden. Entonces le inyectan un derivado de petróleo y le dan el color rosadito y nos comemos ese salmón felices y contentos. El del Canadá no. Por eso a veces ustedes van a escuchar un omega 3 que es de pescado krill, krill es de crustáceo. Ya, ese probablemente está bien. El problema es que no esté contaminado con mercurio. Entonces hoy lo compramos. Omega 3 krill, mercury free, libre de mercurio. Ese es otro cuento del mercurio. ¿Se entendió? O sea que el salmoncito que hay, yo no lo compré más. Así la planchita, yo me lo hacía dividir en 4 bifes y lo escondía en mi casa para comérmelo yo y no lo demás, porque si no me salía muy caro el almuerzo. 200 y pico bolivianos, ahora con el dólar debe subir. Más encima, que lo compra por saludable y caro, probablemente no es lo mejor. Me quedé con la trucha del pipicaca, llena de grana, pero no importa. ¿Qué pasó acá? Este pH está alcalino. ¿Qué hemos dicho siempre? Estos son los enterocitos, con sus pelitos por ahí. Los enterocitos están prendidos entre sí, por ahí se absorben los alimentos. ¿Okay? Cuando no hay buena flora, hay disbiosis, tipo de alimento abre y deja unos huecos ahí y queda sin película. Esto se lo puede ver y se lo puede medir claro. Y por aquí van a pasar sustancias de mayor peso molecular. Vamos a nombrar algunas. Va a pasar una proteína porque yo comí mi pollo orgánico criado al aire libre. El pollo orgánico va a poder pasar por ahí, sí, porque el intestino está hiperpermeable. Una proteína es antigénica. ¿Qué va a generar? Una sustancia extraña si la molécula es grande. ¿Quién es antigénica? La proteína, no los almidones ni los lípidos. Y ahí empieza a formar anticuerpos contra el área más sensible que tenga. Puede ser tiroides, puede ser articulaciones, de cualquier lugar. ¿Está bien? Y todas las autoinmunes. Pero ¿qué más va a pasar por aquí? Por aquí pasa, ¿hay bacterias en el intestino? Esta bacteria viene a dónde? Le encanta quedarse en la orina y en mujeres a nivel vaginal. Hace unos 2 días atendí a una paciente y me dice, doctora, me han derivado urgente. Al final le hicieron mi paso. Porque ella está haciendo in vitro, o está intentando, como ya con 40 años, y infecciones urinarias y vaginales por E. coli a repetición. O sea, cuando ya implantan el embrión, ella vive con infección, vive tomando antibióticos y antimicróticos. Y nunca tuvo éxito, y claro, el costo cada pasada es como $10,000 para eso. Y claro, 40 años y la ansiedad de la pareja porque vienen intentando y ella vive enferma, más el estrés de querer un embarazo es muy alto, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Pasa la coli acá o no? Ella recibe omeprazol de años porque ella es muy ansiosa, ¿no? Y le da una gastritis galopante extra. Entonces se va la coli y como acá no hay ni pH, las bacterias, la hongos proliferan vaginal, no urinaria. E. coli y hongo. Entonces esa paciente vive haciendo tratamiento más. Peleamos para sacarle el omeprazol. Ya cuando le expliqué un poco, lo mejor, pero es que se me protege el estómago, pero yo he tenido gastritis galopante. Ok, tenemos que empezar a mejorar el estilo de vida para disminuir el cortisol y que me disminuya, porque ella tiene razón. Más eso me hace todo este ciclo. ¿Okay?
Entonces, infecciones urinarias a repetición también. ¿Por qué? Porque esto viaja hasta la orina y hace infecciones urinarias a repetición. Esto quedó hueco. ¿Quién puede pasar? Minerales pesados. Esto de minerales pesados es interesante. Si yo les pregunto, ¿qué minerales pesados recibo yo? En boca o en ampolla, la vacuna. ¿Quiénes son sus fijadores? Mercurio, plomo. En las ollitas que cocinamos, alguien tendrá una olla de acero, no sé qué, quirúrgico, no, el inoxidable no sirve, ni el teflón tampoco. De acero quirúrgico es muy difícil, ¿no? Imagínense, de aquí hacia atrás, antes se cocinaba, yo me acuerdo de mi abuela, cuando nos llevaba al campo, la cocina era leña, muchos de ustedes todavía han visto una cocina leña. ¿Y las ollitas cómo son? Ya, okay. Entonces acá permanentemente estoy bombardeada. Nuestra agua es el agua más pura de América, pero mídanle sus niveles de aluminio, porque eso se va a ir fijando para el cloro. El cloro es uno de sus fijadores. O sea que en el agua ya recibimos, con la comida ya recibimos, en alimento, en nuestros pescados probablemente, más las vacunas. O sea que tenemos una carga de aluminio importante. Profesora, es que tengo ardor y no quiero tomar omeprazol. Antiácido, hidróxido de aluminio y magnesio. A la embarazada, como no le va a dar omeprazol, le vamos a dar un hidróxido de aluminio y magnesio. Fatal. ¿Por qué? El libro dice que el aluminio no se absorbe, porque forma con el ácido clorhídrico, cloruro de aluminio y no se absorbe. Que es insoluble y que se va a ir por las heces, pero ¿qué pasa si esto está hiperpermeable? ¿Pasa o no pasa? Hidróxido de aluminio. No, el libro dice, y es lo que dice el libro, no es la realidad. Esto está hiperpermeable, entonces aluminio. Entonces probablemente, y estos pacientes con Alzheimer, denominador casi un 80%, un denominador común, el uso de IBP, porque son añosos, ¿no ves? Y el que es añoso necesita proteger el estómago. Les altera todo, les altera la digestión, le hace hiperpermeable, no digieren bien. Aluminio ingresa, entonces esta es una de las causas, no digo la única. ¿Ya? Entonces, hiperpermeabilidad, minerales pesados. ¿Puedo yo saber una o la cantidad que tengo de minerales? Sí, se hace un test en el cabello si está teñido. Si está teñido, el vello púbico se lo deja crecer y se puede tomar muestra también. También se hace con la mano, eso para mí es menos fidedigno, y hoy lo hacen en sangre también. Ya hay máquinas que te lo hacen. Si eso ocurre, esos minerales pesados, vemos mucho a veces, fíjense ustedes, en los niños del espectro óptico. El espectro es desde leve hasta severo, hasta un, que se llama de dormir, de asustar, no me desperté sola. Un Asperger. El Asperger, él interactúa bien, mas no tiene sociabilidad. O sea, estoy yendo de lo más leve, lo más severo y un Asperger. Y gran parte de esos pacientes tienen minerales pesados. Y ustedes me dirán, ¿de dónde? Pues tienen 3 años. Vacuna, por eso dice, desde que lo vacuné, doctora, y ya voy a la vacuna, no en la vacuna en sí. Antes te ponían una vacuna, hoy te ponen 7 vacunas, ¿no? Porque viene la penca, antes era una por vez, ahora son 5 juntas y cada una tiene su fijador. Su carga tóxica total es mayor, y de pronto también aquí, y de pronto también aquí. 5 acá, 6, 7 vacunas. Y ahora te están reforzando la polio porque dicen que la de vía oral a veces la vomitan los chicos y hay mucha polio, te la ponen intramuscular, chicos más grandes de 8 años, cuando ya la habían recibido. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay más polio? Porque los papás dejaron de vacunar. Doctora, mi niño hablaba palabras, jugaba, lo miraba, lo vacunaron y lo perdí. Ya no hay contacto visual, está en su mundo, ya no quiere jugar, sino agarra una rueda y la rueda o empieza el aleteo, los signos de alarma, pero fue con la vacuna. Entonces yo, padre, ¿qué hago? ¿Ya? Les largo las cosas que están
estoy contra la vacuna, es más, por lo menos la del esquema, ¿qué fuera lo ideal? Que no vengan todas juntas. De modo que viene el mineral pesado, le dé tiempo de detoxificarlo para meter otra. La OMS dice, capaz ese niño no vuelve, entonces metemos todo en una sola bolsa, probablemente. Más sistemas de detoxificación más insuficientes. Porque mis enzimas son diferentes a las que tenía mi abuelo en el hígado. Porque él no tenía gran cantidad de tóxicos, aunque fumaba como loco, no lo conocía. Yo de cáncer de pulmón, obviamente. Ya. Entonces, la cantidad de químicos que él recibía sacando un cigarro, mínima. No había ni heladera en la época. En cambio, las enzimas nuestras, que comemos gran cantidad de químicos, que comemos una galletita, me parece insignificante. Tiene conservantes, tiene edulcorantes, si te comemos un cofre y peor. Haznos una Pringles sabor a, qué sé yo, bacon. No es que tiene bacon natural del cerdo, no. Es que tiene químicos con sabor a bacon, con una probabilidad cancerígena. ¿Se entendió? Entonces todo eso cambió. Eso hace intestinos hiperpermeables. Entonces esto del Alzheimer, el que quiera después tendría que hacer una linda búsqueda. ¿Qué casuística hay entre Alzheimer y el uso de los IBP? ¿Está claro? Ya. Acá vamos a poner demencia, puede ser Alzheimer. Después busquen, bueno, no van a buscar nada en su casa, fractura de cadera y el uso de IBP. ¿Por qué fractura de cadera? Porque cuando alguien se cae añoso, lo primero es la cadera. ¿Ya? Pero no es fractura de cadera, es osteoporosis. Osteopenia y osteoporosis. Este paciente viene, ya tiene 70, 10 años con su IBP. ¿Por qué puede hacer osteoporosis? A ver, aquí se le ocurre algo. Lleva 10 años con su inhibidor de bomba de protón. ¿Ok? Porque no se absorbe el calcio. Encima toma calcio. Lo único que le va a hacer es estreñimiento. Y con estreñimiento bingo ya, ¿no? Bingo, o sea, no tiene un parámetro más para. Entonces, podemos decir osteopenia y osteoporosis. Aún así, los ensayos dicen, hay probabilidad, se cree, habría que seguir estudiando. Porque ¿a quién le interesa ese efecto adverso descubrirlo? ¿A la industria? Tendría que ser investigadores independientes, tendría que ser los hospitales, tendría que ser las universidades, sin conflicto de interés. A veces en los hospitales hay conflicto de interés porque no hay quien patrocine los fármacos. En el Hernández Vera hicimos un ensayo clínico, el último, eran laboratorio Vagonos, patrocinó todo, era dipirona, ketorolaca, ketoprofeno, en una cantidad porque eran más de 180 pacientes. Y ellos nos dieron la analgesia para los 3 días, el paciente no pagaba nada. Pero ellos no intervinieron en nuestro resultado. Ahí se negoció bien, ¿no? Pero eso es inusual. Ok, fractura de cadera, eso como los efectos adversos más importantes. Cuando hay hipocloridria, ¿quién eleva? Gastrina. Y también en esos pacientes hay hipergastrinemia. Me estoy demorando más en efectos adversos que el mecanismo de acción y toda la farmacología. ¿Por qué? Porque son fármacos que tienden a usarse de forma crónica. ¿Está bien? Tienden a usarse de forma crónica. Bien. A ver qué otro efecto adverso importante, esos son los más importantes. La nutrición celular, ¿no ves? Porque no se absorbe hierro, no se absorbe zinc, no se absorbe calcio. Con esto, ¿cómo cerramos? Si la gastritis es ácida, excelente opción usar 4 semanas, corregir los hábitos productores de la gastritis. En úlcera gástrica, 8 semanas. En un síndrome de Soli generalizó, se hace endovenoso goteo continuo hasta operar al paciente, porque es un tumor productor de ácido clorhídrico. Es un tumor productor de ácido clorhídrico, ¿ya? O sea que esas son sus indicaciones y son buenas indicaciones. El tema es que no es protector gástrico y su uso a largo plazo compromete al paciente. En los anti-H2 los nombramos rápidamente: ranitidina, famotidina, simatilina,
loratadina ya lo vimos. Mecanismo de acción, reversible o irreversible. Reversible. Bloqueo, competitivo, reversible, receptores H2. Muy bien. ¿Qué efectividad tienen? Estos tienen de un 70 a un 90%. Endovenoso por goteo continuo 24 horas, 100%. Para un síndrome de Soleimer. ¿Puedo bloquear el 100%? Puedo. En vía oral difícil, llega a un 80-90. ¿Pero de qué depende? Que sea muy efectivo, de buena bomba funcional. ¿Bien? En los anti-H2, efectos adversos tienen un poquito más que los IBP. Sacando estos efectos adversos, si yo lo tomo por pocos días, no tengo gran efecto adverso. Se toleran bien, son muy selectivos de las células parietales, después se va por el riñón sin pedir permiso. En cambio, los anti-H2, eso tienen mayor paso por el hígado, hay una sobrecarga hepática importante, y cimetidina favorece el paso de testosterona estrógena. Aromatización, dijimos, no se da en varones en el largo plazo. Pero se ha descubierto que la cimetidina es antiangiogénica y hoy la estamos volviendo a usar. Cimetidina retirada. Cimetidina se usaba de 300 y de 600 miligramos. La dosis es 300 cada dosis. Dosis máxima 600. Dosis bajita podemos usar 100 o 200 como antiangiogénica. ¿Qué es antiangiogénica? Anticontra, antiovaso. ¿En qué paciente yo tengo que disminuir su vascularización? Neoplasia. Very good. Neoplasia, o sea que se está usando como coadyuvante en terapia, en quimioterapia, para disminuir la vascularización. Si yo le quito la vascularización a una célula, su proliferación va a ser menor. Tiroides, a ver, vamos a ver. Hay muchos nódulos. Ayer atendí una paciente que tiene 9 un solo nódulo tenía y 9 quistes en pulmón, 3 en el hígado y el riñón, cada uno tenía uno. ¿Ya? Esa es una poliquistosis, nace así el paciente y no le va a molestar a no ser que haya una compresión. Pero pueden nacer con esos quistes, lo va mirando y le digo, le va a buscar radiografía, no tengo antiguo, hay donde trabaja en el banco. Se va a ir a su caja bancaria y ellos deben tener, porque cuando recién ya lleva más de 13 años trabajando en la misma institución, se hace un estudio previo para afiliarte, ¿no? Y de ahí recién te afilian y ellos guardan todo, no te lo dan. Entonces ahí vamos a mirar, ¿no? Si había esa poliquistosis, puede ser de nacimiento. Ya si eso hace compresión, por ejemplo en el riñón, puede hacer insuficiencia renal y una poliquistosis puede hacer daño. Como puede que se quede inquietito y no muere. Pero esta paciente tenía, los quistes no me preocupaban, pero sí el nódulo. ¿Por qué? Hacen la ecografía. Dos cosas tienen que mirar siempre en una ecografía o en la toma. Uno, que los bordes sean regulares. Bordes regulares generalmente es una masa benigna. Generalmente, en medicina todo es generalmente. Y baja irrigación o sin irrigación básica. ¿Cómo sé que está irrigado? Porque la ecografía ahora se hace con Doppler y cuando hay irrigación se ve la vascularización por el Doppler. ¿Ya? O sea que ahí les he dado 2 tips para saber si ese nódulo lo vamos a mirar de cerca, si se va a funcionar o lo vamos a chequear si creció o no, cada cuánto tiempo. ¿Está bien? Bordes regulares y vascularización. Si está muy vascularizado, ¿yo qué voy a pensar? Probablemente no es benigno. ¿Quién baja vascularidad? Cimetidina. ¿Se entendió? No es que va a curar el cáncer, no es que va a terminar con el tumor, no es que el efecto va a matar todos los vasos, no, pero le disminuye. O sea que es un coadyuvante. ¿Está bien? ¿Qué más? Ranitidina ya le di su dosis, ¿no? 150 y 300 cada 12 horas, en ampolla 50, generalmente hacemos cada 24 horas. ¿Por qué a mí me gusta más el anti-H2? Cuando mi paciente tiene gastritis ácida, intento no usar mucho el omeprazol, no sé qué se va a dar gastritis galopante, área sangre
consultorio yo les hago un test, se llama test de betaína, y le doy una capsulita y vamos charlando. Yo voy a tomar esta cápsula y anoto la hora. A los 15 minutos le doy la segunda y después la tercera. ¿Qué voy a esperar? Betaína es un fármaco que va a estimular la bomba de protones y va a hacer acidez rápido. Le das la primera. ¿Sentiste algo? No. Nada. La paciente ayer lo dice, nada. Y son 560 miligramos de betaína en dosis para ver un efecto rápido. Ok, seguimos charlando, pasaron 15 minutos, le doy la segunda. No llegué a darle la tercera. No sintió absolutamente nada. Más hubo un paciente de 82 años que recibió omeprazol toda su vida y venía con hipertensión. Y digo, a ver, vamos a hacerle la prueba. Él había dejado de tomar hace 2 o 3 días porque vino su endoscopía y toda la ficha y el doctor quería verlo real, ¿no? Entonces traía su endoscopía y a mí me quedaba la duda. Le di la primera. Doctora, ¿qué me dio? Se levantó, tomaba agua y venía un rato, le daba un malestar, no se va a morir. Pero sí, esa era una gastritis así, ahí, con 80 y pico años, es inusual. ¿Está bien? Pero le da, no siente nada, eso es una hipocloridria. Le da la segunda, ya es una hipocloridria moderada. Le da la tercera y no siente nada, ya son 1500 miligramos y es una hipocloridria que es muy, muy seria. Entonces eso te ayuda un poquito. A veces le dice al paciente, después de su almuerzo, mañana va a tomar el jugo de un limón. Y me dice si digirió mejor y se llenó de gases. Doctora, fantástica su recetita de limón. ¿Qué es fantástica la recetita de limón? Que no tiene acidez gástrica. Entonces el limón le hizo digerir lo que comió, así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué fuera lo ideal? Que no lo hacen en Bolivia. Endoscopio. Todo el mundo le hace endoscopía cuando hay gastritis úlcera, fantástico, ven el Helicobacter, pero no le hacen el pH del estómago. Lo ideal es hacerlo con pH-metría y que ya te venga. En Brasil lo hacen con pH-metría. Y ya vos sabes si la gastritis es ácida o alcalina. Quedó mejor. Pero caseramente lo puedes hacer con un limón. No, casi me morí, doctora, con su limón. Empecé a estornudar, me sentí mal. Ok, es una gastritis ácida galopante, pero un rato y se le va a pasar y ya tienes tu diagnóstico. Con bajo dinero. O viene el que te dice, desde que tomo ese vinagre de manzana lo amo, porque ya no me hincho. ¿Y qué tiene el vinagre de manzana? Ácido acético. ¿Es ácido o alcalino? Thank you. O me tomo mi bicarbonato y ando bien. ¿Qué hace el bicarbonato cuando llega al estómago? Alcaliniza. Alcalino, alcalino. Y si mi pH está alcalino, ¿qué hace? Mi cuerpo va a compensar. Más ácido, entonces va a tener ácido para todo el día. ¿Se entendió? Ya, todo eso no está en el libro. En el libro dice nomás dele para gastritis, ya, pero en ningún libro dice el uso crónico, fíjense ustedes. Más vienen al médico y le dicen proteja a su paciente, doctor, pantoprazol, mejor que omeprazol, y te quedas con eso. Protege, protector. El paciente protector. Eso es lo que hay que identificar, ¿verdad? Y esto ni lo voy a nombrar. Después de los antiulcerosos vienen los antiácidos. Antiácidos también llamados neutralizantes. Estos de arriba disminuyen la producción de ácido clorhídrico, que no se produzca. Este lo va a neutralizar. Y el tercer grupo se llaman protectores. ¿Alguien está muy bien? Antiácido, ¿qué va a hacer? Neutralizador. A ver, vamos a pensar con la cabeza. Mi ácido está alto en el estómago. ¿Quién lo va a neutralizar? El bicarbonato es uno de los neutralizadores. El bicarbonato de sodio. ¿Qué reacción se va a producir acá? Química básica. Cloruro de sodio
más dióxido de carbono más agua. Esa es la reacción. Vamos a pensar, me tomé el bicarbonato. El antiácido sí, porque es neutralizante. No le hace nada a la bomba de protones, es solo acción local. Porque aquí yo tenía el ácido, viene mi bicarbonato, ¿y qué va a pasar? Me lo tomo y ¡pum! Eructo. ¿Por qué? Porque hay dióxido de carbono, que es un gas que va a intentar salir rápidamente. ¿Y el cloruro de sodio? ¿Qué va a pasar con el cloruro de sodio? ¿Se absorbe o no se absorbe? Tiene sus vías para absorberse. Todo el sodio se absorbe. Y este cloruro de sodio se va a absorber, sí. Y en el uso crónico, ¿qué puede hacer? Aumenta a la aldosterona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está llegando mucho sodio. ¿Sí? ¿Y la aldosterona qué hace? Si aumenta el sodio, le acompaña el agua, riesgo de elevación de presión arterial. Ah, ustedes son jóvenes medio hipotensos, ahí te viene súper bien. Este caso fue muy curioso, esta niña tiene 8 años, unos dolores musculares terribles, atleta a morir, tenista, náuseas, vómitos, diarrea, ya estaba la niña muy deprimida porque no podía hacer ninguno de sus deportes. Es atleta de correr y tenis, un físico hermoso, chiquitina, un chiche, una choquina hermoso, y come diarrea por época de estreñimiento, vomitaba, y el dolor muscular y del cuello terrible. Empezamos a estudiarla, una intolerancia a la lactosa fatal. Sacamos gluten también, lo tolera mejor, pero anda mejor sin ello. Y ella lo que hace es que se deshidrata mucho. Empezamos a darle, doctora, siempre su boca seca, limando todo, y ya está empezando su ejercicio, pero vuelve y a la noche se contractura y no pasa bien, dolor muscular ahí, doctora, como si hubiera corrido, y apenas ha ido 1 hora y ha empezado ahí a raquetear sin hacer trabajo físico, 8 años. Ella se deshidrata rapidísimo. Y le digo, vamos a darle estas sales que hay, la botellita que me encanta. Y después me dice, mejor, pero todavía hay. Vas a comprar sal de hidratación, que es horrible, le digo, botella de agua, y vas a ponerle una cucharilla a cada botellita de 500. Y ahí hemos ido encontrando su dosis fantástica. Ahora salió campeona de Cochabamba la semana anterior. O sea que, fíjense cómo hay que ir buscándole la vuelta. ¿Ya? Ese dolor muscular muchas veces es deshidratación. ¿Ya? Y acá lo que estoy haciendo con el bicarbonato, que es retención de sodio y elevación de presión arterial en largo plazo, porque los pacientes se agarran de algo que les hace bien y no lo sacan de ahí, y lo repiten y lo repiten. ¿Está bien? O sea que no es un gran problema esto. No es un problema menor, ¿no? Entonces, esto los médicos no lo recetan. ¿Soluciona la gastritis? ¿Soluciona algo? No. Y si acá el pH se eleva mucho, reflejamente aumenta el ácido clorhídrico. Pero ahí está, para utilizar. Además del bicarbonato, también está el carbonato de calcio. Y lo más usado, sí prescrito por los médicos. Yo tengo el ácido clorhídrico y están todas las lechecitas esas en botella. ¿Lo ves? En botella, en frasco, ¿no? Lo ves blanco y ya te imaginas que te va a neutralizar la acidez, ¿ves? Es por eso que los pacientes dicen, no, a mí la leche me quita la acidez. Mi papá es uno de esos, que todavía toma leche y no es intolerante, es inusual, ¿no? ¿Por qué es blanco? ¿Por qué? Porque todos estos antiácidos son blancos. Entonces ya quedó esa idea mental de que él me neutraliza. Y efectivamente el paciente toma estos antiácidos y siente un alivio, que estaba quemando todo. Y sentí como se apagó el incendio. Ácido clorhídrico más hidróxido de aluminio. Aluminio me asusta, pero no importa. ¿Qué reacción va a haber aquí? Aquí se forma cloruro de aluminio. Se lo dibuja así en química. Cuando se dibuja una flecha hacia abajo, es que se forma un cobre muy soluble.
significa si es insoluble que no se va a absorber. Insoluble, teóricamente. Se forma cloruro de aluminio, el aluminio se pone así nomás. Hay 3 de número de oxidación. Más agua. El agua no es un problema. Esto teóricamente se precipita y no va a molestar. El problema es cuando el intestino está hiperpermeable, que pasa nomás porque la molécula va a dejar pasar moléculas grandes. El aluminio yo me lo tomo y mientras está en el estómago es efectivo y sentí alivio. Como no se absorbe, le damos a las embarazadas. ¿El efecto cuánto dura? Depende. Si mi panza está vacía, está bien ácida, ¿sí o no? El efecto dura es más rápido, pero va a durar menos. Pero si yo he comido, ya estoy neutralizando un poco la acidez. Tomo mi antiácido. ¿Qué pasa cuando yo como? Se cierra el píloro y mi antiácido quedará más tiempo ahí neutralizando. O sea que se prefiere el estómago lleno para que dure más tiempo. Si el estómago vacío va a durar menos tiempo. ¿Cura algo? Nada. Se va el fármaco y otra vez el ácido hace fiesta. Paliativo. ¿Ya? También viene en cápsulas para chupar o si no son unas tabletas para chupar. Teóricamente no llega a circulación sistémica. Teóricamente. Y el aluminio hace las heces más negras y hace estreñimiento. Heces negras y estreñimiento. Su primo hermano que me gusta mucho es el hidróxido de magnesio, número de oxidación más 2. El hidróxido de magnesio, este sí se absorbe, pero el magnesio que se absorbe es una bendición. Magnesio donde lo ponga es fantástico. ¿Qué se va a formar aquí? Se va a formar cloruro de magnesio más agua. Ese antiácido sí. Incluso la leche magnesia es sulfato, pero tiene el mismo mecanismo de acción que el cloruro. En embarazadas, si me dan una opción y me dicen es mucho, en realidad en el embarazo cuando ya está muy avanzado hay cierta presión al estómago y hay un reflujo y si no se alimentan bien también, pero ya hay un reflujo fisiológico por la compresión. Magnesio fantástico. Este magnesio hace diarrea. Es el único problema, porque es un laxante osmótico. Son sales inorgánicas de magnesio. Estamos hablando de inorgánico. Inorgánico significa que tiene baja biodisponibilidad. Yo tomo cloruro de magnesio, baja biodisponibilidad, sulfato de magnesio. ¿Qué es baja biodisponibilidad? De lo que yo tomo llega poco. Llega algo. A veces ese cloruro de magnesio que toman para las articulaciones mejora el paciente, porque van limpiando el calcio de las articulaciones, el poquito magnesio que hay. Sales inorgánicas se quedan mucho en el intestino, se absorben poco y arrastran agua, se llaman laxantes osmóticos. ¿Cuál es el magnesio que preferimos utilizar para que llegue a sangre? Magnesio quelado, ya saben que quelado es prendido, ¿verdad? Y el citrato de magnesio también me va a producir esa acción, pero va a llegar más a sangre. Citrato, taurinato, treonato, aspartato, biglicinato, el que ustedes quieran. Tiene ligero efecto osmótico, laxativo, sí, pero va a llegar mucho a sangre, por lo menos 40%. ¿Cuál lo voy a elegir como laxante? ¿Un citrato o un cloruro o un sulfato? Los inorgánicos, porque se quedan más tiempo en el intestino y atraen agua, y por ósmosis se aumenta el agua, favorece defecación. ¿Está bien? Este me gusta más. Pero la industria, ¿qué hizo? La industria dice, este da diarrea y este da estreñimiento. ¿Qué hacemos? Lo damos juntos. Juntos se llama magalrato. Y ustedes ven los antiácidos ahí, pues estos sí son antiácidos. El magalrato es el cloruro de magnesio más el cloruro de aluminio. Teóricamente no dan ni diarrea ni dan estreñimiento. ¿Se entendió? Bien.
¿Cómo lo tendríamos que dar si se va a utilizar? ¿Cómo dice el libro? Yo no soy de usar mucho. Al magnesio sí. Cada 4 horas. ¿Por qué cada 4 horas? Porque su efecto es tópico local. Mientras está ahí tiene efecto, y si no se va a quedar 4 horas en el estómago. Se debería dar cada 4 horas, cuidar los efectos adversos. Puede deshidratar al paciente si hay mucha diarrea. ¿Van a curar algo? No. Es un efecto momentáneo. ¿Se entendió? Bien. Luego de los antiácidos, que son neutralizadores, vamos a mencionar a los protectores gástricos. Los protectores gástricos, ¿quién sería un protector gástrico? Un protector gástrico sería un fármaco que estimule a quién, al moco, para que haya moco, que baje el ácido, que aumente el bicarbonato y que aumente el flujo sanguíneo local. ¿De quién estoy hablando? La prostaglandina. Prostaglandina, análogo de prostaglandina. Análogo de prostaglandina. ¿Quiénes son análogos de prostaglandina? El misoprostol es el que tenemos. Misoprostol, más llamado nombre Citotex, ese nombre le es más familiar. Ya. Este análogo de prostaglandina sí es protector, sí. Más omeprazol no es protector. ¿Me dejo entender? Protector es el que realmente protege. Y este fármaco aumenta el moco, baja el ácido, mejora el bicarbonato. Este misoprostol nació para los pacientes que necesitaban AINES en el largo plazo. ¿Qué efecto adverso tienen los AINES gástricos? Son gastrolesivos porque bloquean prostaglandina. Entonces alguien se lo ocurrió. Si bloquea prostaglandina, démosle la prostaglandina para que no le haga ni gastritis ni nefrotoxicidad. Y ahí sería el fármaco ideal, calma el dolor sin efecto adverso. Se lo empezó a usar a misoprostol para el largo plazo del uso de AINES, para evitar úlcera gástrica. ¿Más qué pasó? Estos pacientes con frecuencia tenían diarrea y de pronto le dieron a una embarazada y vieron que aumenta frecuencia de contracciones uterinas. Entonces son abortivos. Rápidamente se los empezó a usar como abortivo, no medicamento. ¿Ya? ¿Y cuál es el riesgo acá? El riesgo acá, ¿cuál es la dosis exacta para esa paciente? Generalmente se da en vía oral, más sus cápsulas son liposolubles y se puede colocar como que fuera un óvulo vaginal, más no viene en óvulo. ¿Bien? Entonces, por estos efectos adversos, se lo dejó de utilizar como protector, más su uso quedó como abortivo. En clínica, sí puede prescribir un misoprostol a alguna paciente, principalmente cuando se va a hacer un legrado, se coloca 12 horas antes en la cápsula como si fuera un óvulo para favorecer el reblandecimiento del cuello uterino y hacer un legrado con mayor seguridad. Ese es un uso adecuado. Más el uso no adecuado es el uso sí, una prescripción médica. Es un fármaco clase X en embarazo. ¿Qué era clase X? Es abortivo. ¿Vio? Más estos efectos adversos de diarrea, puede haber enrojecimiento también, puede haber aumento en la coloración del paciente, diarrea y dolor tipo cólico y aumenta la frecuencia de contracciones. ¿Se lo usa? No. Más él sí es protector. ¿Quién es protector que sí me gusta? Sucralfato. Me gusta a media. ¿Por qué? El sucralfato forma una película protectora. Si este es el esófago, este es el estómago y este es el intestino. Aquí está la úlcera. ¿Ya? La úlcera generalmente tiene cargas positivas. Viene el sucralfato por aquí y esas cargas positivas le encantan a él y le va a formar una capa protectora. Siempre y cuando en el lugar haya acidez. Si no hay úlcera y no hay acidez, él no va a actuar.
¿Ya? O sea que viene sucralfato, encuentra el cráter ulceroso, le forma una capita protectora, tiene afinidad por esta carga positiva, forma una capa protectora que va a durar unas 4 horas. ¿Qué es el sucralfato? El sucralfato es un polímero de aluminio más sacarosa. ¿Qué es polímero? Un polímero es una sustancia que llega ahí, encuentra su ácido y ahí se polimeriza y forma una capa. ¿Ya? Eso es un polímero. Entonces este polímero de aluminio y de sacarosa le forma una capita protectora. Entonces si la úlcera es ahí, el paciente sigue comiendo y no le duele nada porque está protegido. Pero esa capa no dura más de 3 a 4 horas. Entonces el fármaco se debiera dar cada cuántas horas? Cada 4 horas. ¿Ya? Cuando hay úlcera está bien. ¿Qué no me gustaría a mí de esa fórmula? El aluminio. Si no fuera la fórmula ideal. ¿Será que hay hiperpermeabilidad en ese paciente? Tiene úlcera. Son las firmas que sí. ¿Ya? Se usa muchísimo en las terapias intensivas cuando el paciente está intubado y tiene su sonda, porque aunque lo veas inconsciente al paciente o lo tenga bajo sedación, las úlceras que hacen son terroríficas. A veces úlceras porque estoy agotada y que no hay ni comida, hasta por el peso puedo hacer úlceras. A ellos se les da sucralfato, va bastante bien. Se lo considera pocos efectos adversos, más el problemita que está este aluminio. Se ve vida corta, va a durar muy poco. El hermanito del sucralfato es el subsalicilato de bismuto. Más antiguo, bismuto es un mineral pesado, sí. Hace lo mismo, forma una película protectora. Pero el gran problema del bismuto es que él forma las heces negras y la lengua también. Heces y lengua negra. Heces y lengua negra. Y tiende a hacer estreñimiento, parecido acá al aluminio. Le da color negro. ¿Y qué voy a pensar yo si mis heces son negras? Ya, úlcera intestinal, ya la sangre llega coagulada, trabajada, biotransformada. ¿Qué se hace con esa heces para saber si realmente es sangre? Lo hacen en casa y le enseñan a tu paciente, le colocas agua oxigenada. ¿Ya? Pero en el laboratorio te van a decir si era sangre o no. Pero es un método muy rápido y muy práctico. Entonces, estos sí son protectores. Con el misoprostol no lo usaríamos. Sucralfato, su problemita era el aluminio y su problemita era el mismo. Pero en todo caso es lo que más se usa, el sucralfato. ¿Se entendió? Bien. Entonces, para cerrar la clase de antiulceroso, ¿cuál es el tratamiento adecuado frente a una gastritis y a una úlcera? Intentar modular, porque no lo puedes retirar a veces, intentar modular, la palabra modulación me gusta mucho, los factores que han provocado la úlcera. ¿Por qué digo modular? Porque el cortisol no te lo puedo quitar. Un alimento sí te lo quita, el paciente lo evita. ¿Ya? Modular, primero la causa o investigar, llamémosle la causa. Puede ser que yo sea impecable, pero tengo el helicobacter. Puede ser que sea solo el cortisol, puede ser hábitos alimentarios, puede ser un fármaco. Entonces lo primero que tengo que hacer, ¿cuál es la palabra mágica para el paciente para que nos ayude a saber qué es? ¿Ah? ¿Con qué lo relaciona y desde cuándo? ¿Ya? Eso es fundamental. El paciente te dice, ay doctor, soy tan ansioso que ni se imagina. Si voy a un examen, ni se imagina que yo acabo en el baño. O ayer vino una paciente preciosa, fue la única paciente que tenía que la máquina de impedanciometría le dio una medalla de platino. Está sin medalla
bronce, plata, oro y platino. Esa máquina de bioimpedancia te mide tu músculo, tu agua, tu porcentaje de grasa y un ángulo de fase que correlaciona todo, ¿no? Te da como 18 resultados. Y todo el mundo está ahí sin medalla de bronce o de plata, más esta, uno había tenido varón, uno del gimnasio, pero esta chica impecable, sus músculos impecables, poco, preciosa, ¿no? Unos músculos bien formados, salió medallita. Motivo de consulta, ¿cuál era? Su comida es impecable, su ejercicio. Se fue de viaje, vuelve de viaje y en el trabajo tenía un cargo que era lo más estresante. Cuando vuelve habían sacado a su compañero de al lado y ahora le dan el trabajo de los dos para ella. Hace ejercicio, come mejor que nadie, hace un ayuno intermitente no tan largo, o sea, condiciones ideales. Y así mostró, por lo menos vio su estudio y se fue más contenta. Pero vino y me dijo, doctora, de lo que volví de viaje, ahora no tengo ganas de levantarme de mi cama. ¿Cómo así? Vos la ves y así no puede ser. Ya llego, a ver, le digo, ¿y esto de cuándo? 2 semanas. ¿Y qué ocurrió? Le digo, de aquí a 2 semanas atrás. Capaz te debo el novio, está deprimida, está llorando. Ese es lo importante, ¿no? Me dice, volví al trabajo y tengo el doble y muchas presiones y muchas reuniones. ¿Qué tengo ahí? Un hipercortisolismo que ya ella venía estresada, porque lleva en ese trabajo 2 años. Ya entró en fase de exhaustión. Y lo miro mi ropa de gimnasia y me obligo a ir y fui, me dijo, y me volví porque no pude hacer nada. Entonces entré en depresión, una gastritis galopante. Entonces, ¿cuál es su factor de ella? Tu comida, todo lo demás impecable. Ya no duermo, doctora, me acuesto y queda mi cabeza, me levanto agotada. ¿No? Entonces, por eso te digo modular, no la voy a dejar sin trabajo, ni decir, no, de PCC vaya a ser ya de nuevo. Porque no es que yo ya hoy me desestreso. La cabeza sigue pensando, eso hay que abordarlo de otra manera. ¿Se entendió? O sea que lo primero es buscar la causa. Si el paciente es joven, no le hace capaz la endoscopía, ni tiene dinero y tiene que medicar. ¿Qué hacemos si el paciente es joven? ¿Qué tipo de gastritis será? Le dice todo y es una gastritis galopante. Ya mejoramos su alimentación, evitamos el ayuno intermitente, comemos cada 3 horas y sí podemos utilizar. ¿Cuál de ellos usaría? De todo lo que hay en la pizarra. Un IBP no está mal, es un buen fármaco. Y el paciente queda chalinga, más yo le tengo que decir que le voy a bloquear las ideas hasta que él mejore, pero que yo tengo que mejorar esto para que no vuelva. Porque si eso me mejoró, ¿qué hago yo como paciente? El doctor me cobró 300 pesos la consulta, me dio mi bolsillo para darme la receta. ¿Qué hago? La voy a ir a comprar por la receta, si nadie ni siquiera me pidió una receta, no la necesito ni la receta. Le saqué foto y ahí con el teléfono, todo es con el teléfono. ¿Se entendió? ¿Cuánto tiempo usarían la gastritis? 4 semanas. Hasta eso mejora la comida, vemos si puede hacer ejercicio físico, que evite su ayuno intermitente, con hambre o sin hambre come, o por lo menos toma agua. Si yo tomo agua, el ácido se concentra o se diluye. Okay. ¿Y si era una úlcera? ¿Cómo te diste cuenta en la consulta que es úlcera? ¿Por qué vino ese paciente? Dice caca negra, doctora, me asusté, pero negra, doctora, era. Y no comí nada, remolacha, nada. Puro como pan ni Coca-Cola, era puro pan. Y la heces negra, el pan es blanco, doctora, ¿sí? Esas son las relaciones en los pacientes, ¿verdad? O, así vivo, doctora, ya no como, mire, he adelgazado 8 kilos. Porque tras que como el dolor es insoportable. Ahí tenés 2 signos, las heces negras y bueno, el dolor es subjetivo, signo. Ese paciente lo empiezas a trabajar, si hay condiciones, lo ideal es hacer una endoscopía.
sin endoscopía no pillan nada, que haya sangrado, porque cuando ha sangrado se lo ve perfecto, se pide colon, ¿no? Porque si ha sangrado, puede que tenga un pólipo. Y un pólipo que lo encuentran en la colonoscopía, ahí nomás se lo extraen, no te piden permiso, vos estás sedado, ¿ya? Y el que hace la colonoscopía lo saca, y son células de crecimiento anormales que a largo plazo pueden malignizar y hacer un CA de colon. Entonces se previene. Si pillaste un pólipo en el paciente, ese paciente tiene que hacerse colonoscopia todos los años. Si a los 40 años lo ideal es una colonoscopia para por lo menos saber que hay en colon. Salió bien, vuelve en 2 a 3 años. Si no hay síntomas de colon. ¿Se entendió? Pero si hay un pólipo, así sea pequeñito, ese paciente debe hacer siempre la colonoscopia y se hace biopsia. Todo lo que se saca se biopsia por protocolo. ¿Quedó mejor? Entonces fíjense que mejorar la comida. ¿Qué alimentos son los que ayudan mucho la gastritis? Los alimentos ácidos, el café, la Coca-Cola. Eso te lo dice todo el mundo. Pero te dice, hace dieta blanca y blanda. ¿Qué te empezás a comer si es blanco y blanco? Pan, galletitas de agua. Comprame las galletitas de agua que ya no las puedo ver, pero me lo como el paquete entero porque vivo con hambre. Fatal. ¿Por qué? Porque favorece la hiperpermeabilidad. Y si yo particularmente tuviera que elegir entre un omeprazol y una ranitidina, ¿con quién me quedo? La famo tiene menos efectos adversos. Yo uso mucho famotidina que la meto en la fórmula. ¿Por qué? Porque no bloquea a la bomba de protones, la va a dejar bonita, pero me va a bloquear la acidez unas horas y no al 100%, de modo que el paciente pueda ir trabajando. ¿Qué pasa si bloquea una enzima permanentemente? Después cuando retires el fármaco habrá que ver cómo reacciona. Y si es añoso tu paciente, ¿será que sus enzimas están a 1000 produciéndose? ¿Okay? Y ya lo dejas a clorhídrico, aunque después le quites omeprazol. ¿Quedó? Ya. Muy bien.